Buenos días mis amores, en la clase de hoy de español vamos a ver lo que es la leyenda, su definición, sus características, su estructura y los elementos que componen una leyenda. Espero que les agrade la clase. Muchas veces hemos escuchado esta palabra, leyenda, por nuestros abuelos, por nuestros padres, pero ¿verdaderamente sabemos qué es la leyenda? La palabra leyenda proviene del latín legenda, que significa lo que debe ser leído. A su vez, es una narración oral o escrita de carácter fantástico o maravilloso, que recoge la tradición de un pueblo. Si bien es cierto que algunas leyendas pueden haber nacido de hecho real, este va perdiendo a medida que pasa el tiempo, gracias a las eliminaciones, modificaciones o acciones que experimentan y que finalmente no permiten su comprobación. Algunas veces nuestras leyendas, sí, cuando escuchamos esas leyendas, cada vez como sabemos que esta va de generación en generación, pues van cambiando su tradición. Ahora bien, hablemos sobre las características que tiene una leyenda. Primera, la leyenda se enfoca en glorificar las hazañas realizadas por hombres, guerreros, personalidades reconocidas en un lugar donde se genera y generalmente existe, es algo real. Segunda, la leyenda tiene fenómenos o cualidades de aumentar las virtudes y elevar las hazañas de los personajes. Tercera, la leyenda está escrita aunque inicialmente fue hablada. Y la escritura es causa que se refiere en parte a los cambios alegóricos de personajes principales. Y cuarta, la leyenda se distingue por ubicarse en un periodo específico. Ahora bien, vamos a mirar la estructura de la leyenda, recordando que los géneros narrativos manejan la misma estructura, una introducción, un desarrollo y un desenlace, pero vamos a mirar cómo la leyenda maneja esta estructura de acuerdo a su narración. Entonces, primero, la introducción. En esta fase se presenta de manera general al personaje o fenómeno, sea una persona humana o sea algún fenómeno natural que se presente allí. En el desarrollo se presentan los hechos más representativos que le dieron origen y explica el posterior comportamiento del personaje. En esa parte se puede incluir una descripción de sus características y modo de ser antes de convertirse en leyenda. Suele ser la parte más emocionante de la historia porque allí nos muestra cómo es el personaje en realidad, si tiene un aspecto físico feo, si tiene un aspecto físico que llame la atención. Hay que mirar en cierta parte cómo el desarrollo nos muestra ese personaje o ese ser de ultratumba como nosotros lo conocemos. Finalmente tenemos el desenlace. La historia concluye con una vista general sobre los efectos del personaje en el mundo y cómo se castigan las malas acciones de los seres humanos. Recordemos que cuando nuestros abuelos o nuestros padres nos cuentan esas leyendas tenebrosas que a veces nos da miedo, ellos nos comentan, ¿cierto?, que los personajes castigan a las personas que se han comportado mal. Por ejemplo, si son borrachos, pues se les aparecen o han hecho algunas cosas indebidas, ellos siempre suelen ser castigados o se les aparece estos fenómenos sobrenaturales o estas personas. Finalmente, vamos a hablar sobre los elementos que componen la leyenda. Primero, los personajes. Los personajes de la leyenda son casi siempre seres humanos, cuya naturaleza y particularidades están íntimamente relacionados con el modo de vida y las características del lugar que les dio origen. Entonces, miremos la leyenda de la Madre Monte, el ejemplo más conocido. Ella se encuentra, ¿cierto?, en un bosque, en un río, y su característica física es de acuerdo al lugar donde ella se presenta. Vamos ahora a mirar cómo es el narrador. El narrador habitualmente de las leyendas es omnisciente. ¿Qué quiere decir omnisciente? Que él no hace parte de la historia, pero sabe lo que le va a suceder a los personajes, la cual significa que conoce los detalles, pensamientos, sentimientos y motivaciones del personaje. Finalmente vamos a mirar el lugar y el tiempo. Las historias que se narran en las leyendas suceden en un tiempo indeterminado y en un lugar específico. Los lugares, por su parte, son mucho más específicos y precisos. La mayoría de las leyendas hablan de una región, ciudad o pueblo de aparición o un desarrollo de la historia. Miremos que
En los lugares, prácticamente las leyendas, cuando hablan de leyendas, los lugares más específicos son los pueblos, en donde ellos cuentan sus historias de algún personaje que se les ha aparecido o de algo que han hecho. Entonces vamos a tener eso en cuenta. Miremos que la leyenda puede ser algo ficticio como puede ser algo real, pero vamos a tener en cuenta que todas estas características y todos estos elementos nos va a ayudar a comprender, a entender verdaderamente lo que es la leyenda. Espero que les haya gustado. Un besito y nos vemos en clase.